¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí, soy Marcos FutFem. Hoy en este directo vamos a estar analizando lo ocurrido en los 4 partidos de cuartos de final en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos. Antes de empezar, como siempre, te recuerdo que si estás viendo este vídeo en YouTube más adelante y eres nuevo en el canal, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada, y que si además quieres estar en los directos como este, me sigas también aquí en Twitch, Marcos FutFem, en ambos sitios. Aquí tenemos cómo queda el cuadro, cómo quedarían las semifinales. Pasan Australia, Suecia, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ya hablaremos de esos posibles partidos de semifinales, posibles no, de esos partidos que serán en semifinales. Hoy nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido en los partidos de cuartos de final, empezando por el primero de todos, Brasil contra Canadá, que yo creo que no siguió el guión que esperábamos, el guión de partido que esperábamos, con mucho ritmo. Y eso hay que concedérselo a Canadá. Hay que, no sé si decir felicitar, pero bueno, creo que fue consecuencia del planteamiento de Canadá. La selección norteamericana salió a presionar mucho a Brasil, a presionar muy arriba, y además lo hizo con mucho acierto. No fue una precisión desorganizada por no estar acostumbradas a presionar mucho en campo contrario. En lugar de meter a Sinclair entre centrales corriendo de lado a lado, Sinclair se quedaba un poquito más atrás, cortando la línea de pase hacia Formiga, siendo Prince y Becky, que eran las teóricas extremos del equipo canadiense, las que buscasen en las defensas brasileñas. Sí, dejaban libres a las laterales, pero esto hacía que las laterales brasileñas, Tamires y Bruna, tuviesen que bajar mucho a iniciar el juego, a ser ellas las primeras receptoras, cuando habíamos visto en anteriores partidos que subían mucho, que se incorporaban muchísimo al ataque, y además tenían muy pocas líneas de pase. Entonces las brasileñas no consiguieron tener posesión de cara, digamos. Siempre recibían de espaldas y a veces muy lejos del área rival. Las que tenían la posesión en campo propio eran las laterales y no tenían demasiadas líneas de pase. Cuando había pases en profundidad, balones en profundidad para las atacantes, tanto Chapman como Lawrence como Buchanan, la línea defensiva en general de Canadá, estuvieron muy bien midiéndose en velocidad con las atacantes sudamericanas. Y por otro lado, Canadá estuvo mejor que otros días con el balón, sin ser nada del otro mundo, pero consiguieron sortear esa presión de las brasileñas, excepto algún error puntual, como uno de Giles en la primera mitad, que pudo haber costado un gol. Pero eso hizo que la selección brasileña reculase un poquito, ¿no? Al ver que no recuperaba el balón muy arriba. Por supuesto, como decíamos, Canadá no es un equipo con muchas ideas en elaboración. Y menos teniendo en cuenta que Janine Becky no tuvo un buen partido en fase ofensiva. Pero a pesar de que no logró traducir ese dominio, esa posesión de balón en ocasiones, fue un encuentro bastante más nivelado de lo que podíamos haber esperado en un principio. Y en el segundo tiempo, en la segunda mitad, el ritmo cae por completo. Canadá ya lo hemos visto anteriormente en otros partidos. Yo no sé a qué achacarlo, no sé si es una cuestión física, una cuestión mental. No apareció en el partido, desapareció, realmente solo llegó al área de Bárbara a balón parado, que es cierto que tiene un balón en el larguero, pero esa continuidad que habían tenido más en el primer tiempo no la tuvieron. Pero las brasileñas tampoco lograron asentarse demasiado en campo rival. Un poco más sí, pero tampoco consiguen ocasiones claras. Y luego en la prórroga, nos vamos con 0-0 al final del tiempo reglamentario, digamos. Llega la prórroga la tuve de fondo porque coincidían con otros 2 partidos y no me puedo multiplicar en 3, en 2 todavía sí, puedo tener 2 partidos a la vez, pero 3 ya es imposible. Entonces la dejé un poquito de fondo, consciente de que seguramente ambos conjuntos iban a priorizar no cometer errores que buscar el gol, como suele suceder en la mayoría de prórrogas. Sí que hubo varias acciones de peligro, pero llegamos a los penaltis, donde Lave paró 2 penaltis a favor de Canadá, es decir, a favor de Brasil, los paró para la selección canadiense, dando la clasificación
a la selección de Canadá, a la selección norteamericana, que estará en semifinales por tercera vez consecutiva. El siguiente encuentro es el Gran Bretaña-Australia. No esperábamos un partido vistoso. Yo creo, me estoy mojando aquí, pero creo que no fue un partido atractivo como tal, aunque hubo muchos goles. Pero para mí el resultado es engañoso porque, más que un partido bonito, fue un encuentro en el que hubo muchos errores de ambas selecciones. Parecía incluso, a mí me daba la sensación viendo el partido de que no habían estudiado al rival, no sabían lo que iba a hacer el rival o cuáles eran los puntos fuertes del rival. Y precisamente por eso había muchas ocasiones. Dejaron crecer a sus respectivos oponentes. Australia replegó mucho, ya lo habíamos visto en anteriores partidos, con un incluso 5-4-1, a veces había casi una línea de 6 defensoras, defendiendo muy replegada en campo propio, lo que permitía a Gran Bretaña tener el balón con mucha comodidad, tener el balón en campo rival, teniendo superioridad en las jugadoras del centro del campo, que había 3 jugadoras, incluso las interiores que se descolgaban al ataque, hacían que todavía replegase más Australia, y tenían el balón con bastante tranquilidad. También podían incorporarse las laterales, sobre todo Lucy Bronze, que no vamos a ahondar en lo que significa Lucy Bronze para esta selección de Gran Bretaña. Lo que pasa que Gran Bretaña no defendió bien. Dejó todo el carril para las carrileras laterales australianas, esa línea de 5 con las 2 carrileras que subían cuando tenían el balón. Y Gran Bretaña, en vez de cerrar esos espacios, se cerraba por dentro y permitía que las laterales subieran mucho al ataque y pusiesen balones al área. Por lo tanto, así fue como se desarrolló el partido. Australia se adelanta a balón parado en el primer tiempo y realmente tuvo el partido muy controlado. En la segunda mitad, sobre todo, se va con 1-0 al descanso y en la segunda mitad tiene el partido controlado, tiene llegadas relativamente claras, un tramo de encuentro en el que Australia llega con peligro, con bastante asiduidad, y en ese tramo, cuando peor estaba Gran Bretaña, le da la vuelta al equipo británico con 2 goles de Ellen White dentro del área. Sigue siendo letal, puede haber todas las críticas hacia ella que sean, de hecho, a mí me parece, y lo digo prácticamente en todos los vídeos, que ya no es una delantera de primerísimo nivel, pero dentro del área, si le concedes tanto, te penaliza. Son 2 errores en la defensa de Australia, que ya había cometido errores anteriormente, que ya habíamos comentado que son algo propensas a tener fallos de marcaje. Se adelanta Gran Bretaña, se pone 2-1. Evidentemente Australia sigue intentándolo, sigue llegando hasta conseguir el empate por medio de Sam Kerr, también en un balón bombeado al área rival. Y en la prórroga parecía que el contexto iba a ser típico de minimizar errores, ¿no? Como hemos comentado en el partido anterior, suele ocurrir en las prórrogas. Yo creo que Australia, tras conseguir ese empate, empieza a pensar con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, que hemos estado eliminadas, no lo perdamos ahora. Y para mí eso es un error, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el partido, en el que yo creo que Australia es superior a Gran Bretaña. Y de nuevo la defensa del conjunto, no sé si decir asiático-oceánico, de la Confederación Asiática, pero por situación geográfica oceánico, vuelve a estar muy flojo, concede un penalti que lo falla Caroline Weir. Y pocos minutos más tarde se encuentra con un gol, porque realmente es un gol afortunado, es un disparo de Fowler que rebota en una defensora, se cuela por la escuadra. Y acto seguido, también sin que dé tiempo a reposar, a analizar qué es lo que ha ocurrido, Sam Kerr vuelve a marcar de cabeza, en su especialidad, digamos. Es muy buen gol de Sam Kerr, este 2-4, y aunque hay un intento de reacción, incluido otro gol de Ellen White, de nuevo con una jugada mal defendida por Australia, finalmente quien se lleva el gato al agua, quien avanza a la siguiente fase, es la selección australiana. Suecia-Japón. Durante los primeros 10 minutos el guión es el esperado. Suecia presionando, dificultando, generando por bandas, también con centros al área. Así es como llega el 1-0, es un balón al área, cabecea Magda Eriksson, 1-0 para Suecia. Y ahí, en vez de seguir con ese plan, ceden la iniciativa, la presión empieza a ser desorganizada y Japón
encuentra a sus jugadoras entre líneas y va creciendo en el partido. De hecho, hay un tramo de primera parte, incluso diría que en la primera parte en general, la selección asiática es mejor, tiene el balón, tiene llegadas, de hecho consigue empatar el partido, tiene un reclamo de penalti que para mí no es. La defensa de Suecia no está bien, hay mucho espacio a la espalda de las laterales y sobre todo las centrales empiezan a salir de posición sin ganar el balón. Las jugadoras niponas consiguen recibir de espaldas, lo mismo que hablamos en el partido de Chile, pero inesperadamente, porque en teoría en ese cuerpo a cuerpo las jugadoras suecas iban a imponerse. No sucede eso, la primera parte de Japón es bastante buena, insisto, yo creo que es superior a la primera parte de Suecia, y en la segunda mitad, más que una mejoría de Suecia, yo diría que Japón empeora. Primero, encaja muy pronto, a los 8 minutos. Es una jugada muy difícil de defender, una pared muy bien trazada entre Rolfo y Blackstenius, y luego ya no consigue superar a Suecia en juego combinativo. No sé si es una cuestión de que le falta físico, pero ya Japón no logra esa sensación de acercarse al área constantemente como en la primera mitad. Sigue teniendo el balón, pero hay menos claridad, y Suecia acaba penalizando con el mayor nivel de las jugadoras de ataque. Marca Aslani de penalti, el 3-1, y es una ventaja cómoda para que en los minutos finales realmente Japón lo intente, pero sin mucho brillo. Creo que no ha sido un gran partido de Suecia, y que en esta ocasión sí que ha vencido por pegada, por tener mejores jugadoras, no por una superioridad en el desarrollo del juego como tal. Creo que Suecia está yendo de más a menos, pero aún así yo creo que sigue siendo ahora mismo la máxima favorita para llevarse el oro. Último encuentro de la jornada, Estados Unidos-Países Bajos. Como decíamos, el encuentro que había que ver, y el partido en general y el primer tiempo en particular, yo creo que es lo que esperábamos todos. Ninguno de los dos tiene mucha claridad con el balón, pero entre el talento de Vivianne Miedema, que hace el 1-0 en una jugada, no sé si decir aislada, pero en la que parecía que no había mucho peligro, se lo inventa ello, y la fragilidad defensiva neerlandesa, especialmente en el 2-1, que es un córner que no consiguen despejar, que queda el balón muerto, muy débil la defensa. El marcador del descanso está en 2-1. Y en el segundo tiempo, y no pasa mucho más en la primera mitad, no es un gran partido. Y en el segundo tiempo, yendo con ventaja en el marcador de Estados Unidos, definitivamente regala el balón, pero no solo eso, no solo regala el balón, sino que regala metros, regala espacio. De tal manera que las centrocampistas holandesas empiezan a tocar en campo rival con mucha mayor facilidad. Vemos a Van de Donk muy liberada, casi apareciendo en zona de media puntas, merodeando el área rival, dando sensación permanente de peligro. Es cierto que el 2-2 llega en una jugada, digamos, aislada, en otro gol que se inventa Miedema, o por lo menos que muchas jugadoras no marcarían, pero Miedema sí. Pero el segundo tiempo a mí me deja, y yo creo que nos deja a todos, una sensación de que Estados Unidos no está cómoda, que no llegan a robar el balón en campo rival si salen a por él, que tampoco tienen claridad con la bola cuando la tienen en su poder, que buscan demasiado juego en largo, juego directo, y que defensivamente tampoco están bien, no están mostrándose sólidas. De hecho, Martens tiene un penalti, falló un penalti en la recta final del partido que hubiese mandado a casa a Estados Unidos. Lo para Naeger, mal lanzado el penalti. Nos vamos a la prórroga con el 2-2. Y definitivamente para mí en la prórroga la sensación es que ya no es solo una cuestión de juego, sino que a Estados Unidos no le da para imponerse por físico como le solía suceder anteriormente. Y no le da. Países Bajos vuelve a merodear el área rival, tiene varios remates peligrosos, tiene un gol anulado a Lieke Martens por un fuera de juego tras un error de la guardameta. Es cierto que las americanas también llegan, también se le anulan varios goles por fuera de juego, pero esos goles yo creo que son más producto de los errores
que no sé si decir han condenado a la selección neerlandesa, pero que si no le iban a condenar hoy, le iban a condenar en algún momento, porque son muchos errores. Y luego en la tanda de penaltis, pues desaparece Naeger. Ahora hablaremos, si queréis, falla Vivian Miedema, falla Nouwen también, la nueva jugadora del Chelsea, que no ha tenido un buen torneo, pese a la proyección que tiene. Son penaltis que están mal tirados, luego los saca bien la guardameta, pero no son penaltis que estén bien lanzados, al igual que el de Lieke Martens. Países Bajos para casa. Y Estados Unidos, como comentábamos, sin brillo, dejando dudas, a veces superadas incluso en el contexto de partido, a 2 partidos del oro, con una medalla muy cercana, aunque intuyo que un bronce, pese a que las sensaciones no son buenas, un bronce no sería suficiente para la selección de Estados Unidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros al canal y activad las notificaciones, y seguidme en Twitch si queréis estar conmigo en los directos como este. El próximo lunes, como muy tarde, habrá nuevo vídeo, quizás antes, analizando los partidos de semifinales de este torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos, así que os espero en el próximo vídeo.